un centro comercial. Podría estar en cualquier ciudad del planeta. La luz fluorescente baña los pasillos con ese resplandor blanco que no proyecta sombras. La cámara avanza despacio sobre un estante de camisetas negras en una tienda cualquiera. Se detiene en una cara, una boina, una estrella, reconocible en más de 150 países. 9 de octubre de 1967, 13 horas con 10 minutos. La Higuera, Bolivia. Una escuela de adobe con una sola habitación. Piso de tierra. Un hombre herido está sentado contra la pared, con las manos atadas a la espalda. Un soldado entra cargando un fusil. Le tiemblan las manos. Antes de la camiseta, antes de los 1.000 millones de reproducciones, antes de los anuncios de vodka y las demandas judiciales, había un hombre que había tomado una decisión, y luego otra, y luego otra. Esta es la historia de esas decisiones. La imagen que el mundo conoce fue tomada en un funeral. El 5 de marzo de 1960, un carguero francés llamado La Coubre explotó en el puerto de La Habana. Decenas de muertos. Al día siguiente, durante la ceremonia fúnebre, Alberto Korda, cuyo nombre real era Alberto Díaz Gutiérrez, fotógrafo oficial de Fidel Castro, levantó su cámara y capturó un instante, un solo disparo del obturador. La fotografía que el Instituto de Arte de Maryland designaría, en 2001, como la más reproducida en la historia de la humanidad. Pero Korda no fotografió heroísmo. Él mismo lo explicó años después. Lo que capturó fue, en sus propias palabras, la rabia absoluta, el dolor, el odio. Y añadió, con una sinceridad que desarma, nunca pensé que esa imagen se convertiría en el símbolo de una época. El hombre de la fotografía jamás supo que existía. No posó, no eligió el encuadre, no autorizó la reproducción. La imagen no se publicó de inmediato. Recorrió el mundo recién en 1967, después de su muerte, cuando el editor italiano Gian Giacomo Feltrinelli la imprimió en masa. Desde entonces, miles de millones de copias, camisetas en H&M, botellas de Smirnoff, bikinis en Amazon, relojes Swatch, tazas de café. Korda nunca recibió un centavo durante décadas. Cuba no reconocía el copyright internacional. En el año 2000, demandó a Smirnoff por usar la imagen para vender alcohol, algo que consideró una profanación. Ganó 20.000 libras esterlinas, donó cada centavo al sistema de salud cubano. Y así que la fotografía más famosa del siglo XX captura dolor en un funeral. Y ahora decora la economía que ese hombre quiso destruir. Esa es la primera paradoja. No será la última. Para entender qué hay realmente en esa camiseta, hay que retroceder. No a la jungla, no a la revolución, sino a un chico enfermo en una pequeña ciudad argentina, que se negaba a dejar de correr. Ernesto Guevara de la Serna nació el 14 de junio de 1928, en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Primer hijo de Ernesto Guevara Lynch y Celia de la Serna, descendientes de aristocracia española e irlandesa. Hay que decirlo de entrada porque las biografías suelen omitirlo. Esta no era una familia pobre. Su hermano Juan Martín lo dijo con claridad. Las biografías suelen decir que mi familia era muy oligárquica. No eran ricos en efectivo. Pero su posición social era clase alta argentina. Ernesto Guevara no conoció la pobreza en carne propia. Su solidaridad con los desposeídos fue intelectual y elegida, no heredada. Esta distinción importa enormemente para entender todo lo que vino después. A los 2 años, su madre lo llevó a nadar al río. Lo que siguió cambió el curso de su vida. Asma crónica severa. La familia se mudó de Rosario a Altagracia, en las sierras de Córdoba. Clima seco, aire de montaña, buscando que el niño pudiera respirar. Llevaría un inhalador de adrenalina por el resto de sus días. En la Sierra Maestra, décadas después, sus compañeros lo describirían deteniendo marchas guerrilleras para recibir inyecciones. Pero aquí está la clave psicológica de toda esta historia. A pesar del asma, o precisamente por causa del asma, jugó rugby de manera competitiva en su adolescencia. Sus compañeros de equipo lo describían jugando en medio de ataques, con el inhalador en el bolsillo del pantalón corto. El médico decía que era imposible.
Él seguía jugando. Imaginen Córdoba en los años 40. El aire seco, el polvo, un campo abierto. Un chico con un inhalador en el bolsillo formando para un scrum. Esa imagen, esa obstinación del cuerpo contra sí mismo, es la llave que abre cada decisión que tomó después. En 1948 entró a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Lo motivaba, al menos en parte, el deseo de entender y vencer la enfermedad que había gobernado su infancia. El 1 de enero de 1950, con 21 años, Noé emprendió su primer viaje solo, por el norte de Argentina, en una bicicleta motorizada. Fue su primer encuentro directo con la pobreza rural, registrado en su diario. El 11 de marzo de 1953 se graduó como médico. El título sería casi inmediatamente incidental. Esto no era una figura mitológica de otro mundo. Era un joven que cualquiera podría reconocer, privilegiado como para sentirse culpable, idealista como para actuar y terco como para convertir la terquedad en una filosofía. El 4 de enero de 1952, Ernesto Guevara, 23 años, todavía no médico, todavía no Che, se subió a una motocicleta Norton 500 centímetros cúbicos de 1939 junto a su amigo Alberto Granado. Llamaban a la moto La Poderosa 2. No tenían absolutamente ninguna idea de lo que estaba a punto de cambiar. Más de 8,000 kilómetros en aproximadamente 6 meses. Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela. Alberto Granado, ya viejo, lo resumió así. Cuando dejamos Córdoba, éramos 2 jóvenes con sueños de doctores. Cuando llegamos a Venezuela, éramos 2 hombres que habían visto América de verdad. En marzo de 1952, llegaron a las minas de cobre de Chuquicamata, en el norte de Chile. Operación estadounidense. Trabajadores viviendo en condiciones cercanas a la servidumbre. Una noche, en el desierto de Atacama, una pareja de mineros comunistas, perseguidos, sin dinero, sin dónde dormir, pasó la noche con ellos a la intemperie. El frío del desierto antes del amanecer es un frío que se mete en los huesos. Che escribió en su diario: el frío que helaba la noche y la presencia miserable de los 2 seres que parecían representar la especie en todo su dolor. Era el proletariado internacional. Por la mañana, la pareja caminó de vuelta hacia la mina y desapareció. Ese fue el momento en que los pobres dejaron de ser una abstracción y adquirieron un rostro, un frío y una dirección hacia dónde caminar. 3 meses después, en junio de 1952, pasaron 3 semanas en la colonia de leprosos de San Pablo, en el Amazonas peruano. El protocolo médico exigía guantes, distancia, separación estricta entre sanos y enfermos. Ernesto jugó fútbol con los pacientes, sin guantes, sin distancia. Cruzó la línea invisible. El río Amazonas se movía lento bajo el calor. Un joven estudiante de medicina eligiendo sentarse del lado equivocado de una frontera. Volvió a Buenos Aires. Completó su carrera. Se convirtió en el doctor Ernesto Guevara de la Serna. Se fue de Argentina en cuestión de meses. En diciembre de 1953 llegó a Guatemala. El presidente Jacobo Arbenz, elegido democráticamente, implementaba el Decreto 900, una reforma agraria que había expropiado 1,5 millones de acres de tierra sin uso, incluyendo 234,000 acres pertenecientes a la United Fruit Company, pagados al valor catastral que la propia empresa había declarado para pagar menos impuestos. Che trabajaba como médico. Se movía en círculos políticos, veía la reforma como prueba de que el cambio estructural era posible dentro del sistema. El 18 de junio de 1954, Operación PB Success de la CIA. Aviones bombardearon la ciudad de Guatemala. Mercenarios entrenados por la CIA invadieron desde Honduras. Documentos desclasificados de la CIA confirmaron en 1997 el alcance completo de la operación. Che intentó organizar milicias civiles para defender a Arbenz. Nadie lo siguió. El 27 de junio, Arbenz renunció. Che, con 25 años, escapó a la embajada argentina. La lección que extrajo no fue: la democracia es frágil. Su conclusión, documentada en cartas y escritos posteriores, fue más absoluta.
La reforma pacífica y legal es imposible contra el poder imperial. Estados Unidos eliminará cualquier gobierno que toque sus intereses económicos. La única respuesta viable es la revolución armada. La radicalización era lógica. Cualquiera puede seguir el razonamiento, incluso presentir a dónde conduce. En julio de 1955, en un departamento de la Ciudad de México, un médico argentino de 26 años conoció a un abogado cubano de 28. Hablaron toda la noche. Che tenía objeciones, armas insuficientes y en ninguna base campesina confirmada. Poco tiempo de entrenamiento. Fidel respondió cada una. Al amanecer, Che dijo que sí. Se unió al grupo ese mismo día. El 25 de noviembre de 1956, a las 11 de la noche, un yate de 18 metros llamado Granma salió de Tuxpan, México, cargando 82 hombres y un plan que ya estaba saliendo mal. Entre ellos, un médico argentino que había dejado su maletín por un rifle. Las cosas empeorarían antes de mejorar. El yate encalló en los manglares de las Coloradas, Oriente, Cuba, 2 días tarde. La sorpresa, perdida. La mayor parte del equipo, tragada por el pantano, hombres avanzando en la oscuridad con el barro hasta el pecho. En cuestión de días, el ejército de Batista dispersó la fuerza de desembarco. Solo 22 sobrevivientes se reagruparon en la Sierra Maestra. O a 3 días después del desembarco, 5 de diciembre de 1956, el ejército emboscó al grupo disperso en un cañaveral. Alegría de Pío. Che recibió una bala en el cuello. Herida leve. Estaba tendido en el suelo bajo fuego. A su izquierda, su mochila médica, los instrumentos de la curación, todo aquello para lo que se había entrenado durante 7 años. A su derecha, una caja de municiones, los instrumentos de la muerte. Las dos eran demasiado pesadas para cargarlas juntas. Él mismo lo documentó en Pasajes de la Guerra Revolucionaria, no propaganda, autobiografía, escrita de su puño y letra en 1963. Delante de mí estaba mi mochila llena de medicamentos y detrás estaba una caja de balas. Las dos eran demasiado pesadas para transportarlas juntas. Tomé la caja de balas, dejando la mochila médica. Esto no es una interpretación. No es una posición política. Es un hombre documentando, con su propia mano, en su propio diario, el momento exacto en que dejó de ser médico. La Facultad de Medicina de Buenos Aires le dio su título. Él lo entregó en un cañaveral de la provincia de Oriente y lo escribió él mismo. De los 22 sobrevivientes, la fuerza guerrillera creció, pero nunca superó los 300 combatientes durante la mayor parte de la guerra. El 28 de mayo de 1957, la batalla de El Ubero. Primera victoria táctica significativa, el primer ataque independiente bajo el mando de Che. El 21 de julio de 1957, Fidel lo promovió a comandante. Fue el primer y único extranjero en alcanzar ese rango en las fuerzas rebeldes cubanas. Incluso en la Sierra Maestra, sus compañeros lo describían dirigiendo ataques mientras se le oía resollar visiblemente, recibiendo inyecciones de adrenalina durante las pausas en las marchas de combate. El chico que jugaba rugby, a pesar del asma, ahora libraba una guerra guerrillera a través de él. El 28 de diciembre de 1958, Che comanda el asalto a Santa Clara, capital de la provincia de Villa Clara, 150,000 habitantes, la llave para partir Cuba en dos. Un bulldozer robado de una obra local arranca las vías del tren. El tren blindado de refuerzos de Batista, 18 vagones con 408 soldados y suministros de armas, descarrila a campo abierto. La fuerza móvil más importante del régimen queda neutralizada en horas. La ciudad cae en 3 días. El 1 de enero de 1959, antes del amanecer, Fulgencio Batista aborda un avión y huye a República Dominicana. El tren blindado sigue en Santa Clara hoy, o preservado como monumento. El 2 de enero de 1959, Ernesto Guevara entró en La Habana. Tenía 30 años. La revolución había ganado. Y por primera vez desde que la poderosa 2 dejó Buenos Aires, tendría que dejar de moverse y gobernar. 2 de enero de 1959.
Che es designado comandante de la fortaleza de La Cabaña, en La Habana. Preside los tribunales revolucionarios. Las ejecuciones documentadas oscilan entre 55 y 216, dependiendo de la fuente. Las fuentes prorrevolucionarias registran aproximadamente 55. Todos criminales de guerra del régimen de Batista documentados. El archivo cubano, de orientación anticastrista, eleva la cifra hasta 216. John Lee Anderson, el biógrafo que tuvo acceso más exhaustivo a los archivos cubanos, lo documenta entre 55 y 105, con evidencia disponible. No encontró sustento para la cifra de miles que circula en algunos relatos. Las ejecuciones fueron reales. El proceso, tribunales sumarios, estándares de evidencia mínimos, está documentado. Javier Arzuaga, capellán jesuita en La Cabaña, declaró a la Associated Press: había noches en que se hacían 6, 8, hasta 10 ejecuciones. El Che firmaba las órdenes. Algunas personas fueron fusiladas sin que yo pudiese administrarles los últimos sacramentos. Arzuaga se oponía moralmente a las ejecuciones. Seguía yendo, para acompañar a los condenados. Su posición, testigo sin poder, es la posición moral que los hechos le ofrecen al espectador. El 26 de noviembre de 1959 fue nombrado presidente del Banco Nacional de Cuba. Según quienes estuvieron en aquella reunión, Fidel pidió un buen economista, y Che levantó la mano. Lo que Fidel había dicho era un buen comunista. Che, supuestamente, pensé que preguntaba por comunista. La anécdota circula en múltiples fuentes, aunque su origen primario no está confirmado. Lo que sí está confirmado, y existe en fotografías, es que firmó los billetes oficiales de la República de Cuba con una sola palabra: Che, sin apellido, sin título. Una interjección informal argentina en moneda de curso legal de una nación. Como ministro de Industrias, de febrero de 1961 a 1965, impulsó la industrialización forzada, planificación central al estilo soviético, diversificación lejos del monocultivo azucarero que era toda la base económica de Cuba, sin infraestructura industrial, sin personal técnico suficiente. Y los datos del economista cubano Carmelo Mesa Lago cuentan la historia. La producción de azúcar cayó de 6.7 millones de toneladas en 1961 a 3.8 millones en 1963, la más baja en décadas. La producción industrial cayó. El racionamiento se intensificó. Che respondió a los fracasos duplicando la apuesta en el modelo ideológico. Y entonces escribió 2 párrafos que contienen, quizás, todo lo que se necesita saber sobre Ernesto Guevara. Los 2 están en el mismo documento. El mensaje a la Tricontinental, de marzo de 1967. Escritos la misma semana, a 2 párrafos de distancia. El primero. Déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. El segundo, el odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una eficaz, violenta, selectiva y fría máquina de matar. El mismo hombre, el mismo documento, la misma semana, amor y máquina de matar. Sin contradicción aparente para quien lo escribió. En marzo de 1965, Ernesto Guevara escribió su carta de despedida a Fidel Castro y a sus 4 hijos. Renunció a su ciudadanía cubana, a su rango, a sus cargos. Desapareció de la vida pública. Iba a terminar la revolución, en todas partes. A sus hijos les escribió: sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Dejó 4 hijos de 2 matrimonios. Los dejó por lo que llamó el más sagrado de los deberes. No un monstruo abandonando a su familia. Un hombre que creía que algo más grande que su familia lo exigía todo. La sinceridad del ideal y el costo de la decisión pueden convivir en la misma frase. En abril de 1965 llegó al Congo con aproximadamente 100 guerrilleros cubanos. Nombre en clave: Tatu. 3, en suajili.
Misión: apoyar el movimiento rebelde Simba de Laurent Désiré Kabila. Fracaso absoluto en 7 meses. Kabila estaba desorganizado, frecuentemente ausente, sus combatientes indisciplinados. Che escribió en su diario del Congo: no posee las condiciones indispensables de un jefe revolucionario. ¿La ironía? Kabila finalmente tomó el poder en el Congo en 1997, 30 años después, pero nunca se convirtió en el líder revolucionario que Che imaginó. Gobernó hasta su asesinato en 2001. En noviembre de 1966, Che llegó a Bolivia disfrazado como Adolfo Mena González, supuesto asesor de la OEA. Pasaporte uruguayo falso. Peluca, sin barba, lentes. Una fotografía de este disfraz existe. Los fracasos estructurales se acumularon uno sobre otro. El Partido Comunista Boliviano bajo Mario Monge retiró su apoyo antes de comenzar la campaña. Los campesinos aymaras hablaban otro idioma y no confiaban en extraños armados. El ejército boliviano había sido entrenado específicamente para esto. Aproximadamente 40 Rangers del ejército de Estados Unidos, enviados para instrucción contraguerrillera. La fuerza guerrillera nunca superó los 50 combatientes. Y Bolivia, el país que Che eligió por su posición central en Sudamérica, rodeado de Argentina, Perú, Chile, Brasil, es uno de solo 2 países sin salida al mar del continente. Sin puertos, sin líneas de suministro desde Cuba, sin salida. 7 de octubre de 1967. La última entrada en el Diario de Bolivia. Se cumplen los 11 meses de mi llegada inaugural a Cuba. La jornada transcurrió sin complicaciones. Hoy hay cosas buenas. Hablé con el médico Morogoro. Rutinaria. Común. Le quedaban 17 hombres. No sabía que era la última entrada. A la mañana siguiente, un informante reveló su posición en la quebrada del Yuro al ejército boliviano. 8 de octubre, 1 de la tarde, capturado herido, una bala en la pierna, por Rangers bolivianos. El capitán Gary Prado Salmón realiza la captura. El agente de la CIA, Félix Rodríguez, está presente e interroga a Che durante la noche. Rodríguez da en su libro Shadow Warrior de 1989. Cuando entré a la pequeña escuela, el Che estaba sentado en el suelo con las manos atadas. Me miró y dijo: así que usted también vino a verme morir. Le dije que lamentaba que las cosas hubieran terminado así. Me miró fijamente. No mostró miedo. 9 de octubre de 1967, 13 horas con 10 minutos. El sargento Mario Terán entra en la escuela. Fue elegido porque 3 de sus compañeros murieron combatiendo a la guerrilla de Che. Le tiemblan las manos. Las últimas palabras documentadas de Che a Terán: dispara, no le temas, vas a matar solamente a un hombre. Terán dudó. Salió de la habitación, recibió la orden de volver. Disparó. Ernesto Guevara tenía 39 años. El ejército boliviano le cortó las manos y las envió a Cuba y Argentina para la identificación por huellas dactilares. Su cuerpo, sin manos, fue enterrado en secreto bajo una pista de aterrizaje en Valle Grande, Bolivia. Permaneció allí durante 30 años. El 28 de junio de 1997 se encontraron los restos. 7 guerrilleros enterrados juntos. A la mayoría les faltaban las manos. El 17 de octubre de 1997 fueron repatriados a Cuba con honores de Estado. Fidel Castro asistió a la ceremonia. Su cuerpo había sido escondido, pero su cara, esa cara, ya había escapado a cualquier tumba. Félix Rodríguez, el agente de la CIA, tomó el reloj de Che de su cuerpo el 9 de octubre de 1967. En los años 80, Rodríguez se reunió con el vicepresidente George H.W. Bush en la Casa Blanca. En la fotografía oficial de ese encuentro, que existe y puede verse, Rodríguez lleva puesto el reloj de Che Guevara en la muñeca, en la Casa Blanca, o junto al futuro presidente de Estados Unidos. Y luego está Mario Terán, el sargento que disparó los tiros fatales en La Higuera en 1967. Desarrolló cataratas con los años. En 2007, 40 años después de la ejecución, recibió cirugía gratuita de cataratas a través de la Operación Milagro.
el Programa Cooperativo de Salud Pública Cubano-Venezolano, confirmado por el gobierno cubano, reportado por Reuters y la BBC. La revolución que él ayudó a destruir envió médicos para devolverle la vista, gratis. Ese solo hecho, más que cualquier argumento, resume la tesis de esta historia. Los ideales y los métodos no fueron lo mismo. Los ideales sobrevivieron al hombre. Los métodos lo mataron. Su imagen genera decenas de millones de dólares al año para corporaciones globales. Y estudios en departamentos de mercadotecnia han documentado que la mayoría de los jóvenes que usan la camiseta no pueden identificar quién está en ella ni qué representó. En este sentido preciso, Ernesto Guevara se convirtió exactamente en lo que quería destruir: un producto. Posiblemente la marca más exitosa en la historia de la política revolucionaria. La fotografía, aquella que Korda tomó en un funeral, capturando rabia y dolor, en un momento que el sujeto desconocía, ahora decora la economía de consumo que él pasó su vida intentando abolir. Ernesto Guevara tenía razón en algo. En 1952, en Chuquicamata, en el Amazonas, en Guatemala, había una pobreza tan extrema que era una injusticia. Él la vio, la sintió. No se equivocó en el diagnóstico, pero en la cabaña firmó órdenes de ejecución. En La Habana, todas sus políticas económicas empobrecieron a los cubanos que prometió liberar. En Bolivia, los campesinos que vino a liberar lo entregaron al ejército. La historia hace una pregunta más difícil que héroe o monstruo. Pregunta: ¿puede una persona tener razón sobre el problema y estar profundamente equivocada sobre la cura? La respuesta de Ernesto Guevara, vivida, no hablada, es sí. Y esa respuesta es mucho más difícil de poner en una camiseta.